Hola, y estamos aquí nuevamente en un espacio más de Desafiando Fronteras. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos a esperar, mientras tanto ya la transmisión entra en vivo y empezamos a ver gente que se conecta y esperar a nuestra gran amiga Norma. Bueno, les cuento, como ya nos han ido viendo a través de todos los jueves en los diferentes horarios en los países, Desafiando Fronteras nació a través de 9 personas que nos conocimos a través de un concurso y decidimos unir nuestras voces para inspirar desde nuestras historias y desde nuestros conocimientos. Y bueno, a través de 6 jueves, hoy es nuestro 7º encuentro, hemos estado conversando acerca de diferentes temas y hoy vamos a pasarla súper y esperamos transmitirles muchísimos aprendizajes a través de las experiencias que va a traer a colación nuestra queridísima amiga Norma. Entonces vamos a buscarla por acá, Norma. Vamos a invitarla a que se conecte para que empecemos ya esta divina conversación. Hola Sandra, hola Julia. Un gusto verlas. Buenas a todos. Vamos a esperar a que se conecte Norma. Hola Norma. Ya le enviamos la solicitud. Y bueno, y hoy tenemos un temazo. ¿Y para qué sirve tu historia? Todos tenemos una historia que contar, o muchas historias que contar. Y hoy Norma, que ya la tenemos acá, nos va a hablar acerca de la suya. Norma, querida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, muchas gracias. No, el honor es mío tenerte por acá, Norma. Qué placer, definitivamente, compartir este espacio. Muchas gracias, Olguita. Bueno, y les cuento que, bueno, les conté que Desafiando Fronteras es un grupo de 9 personas, 9 coaches alrededor del mundo que nos conocimos y decidimos unir nuestras voces para inspirar. Norma es una de ellas. Norma actualmente está en Bogotá, Colombia. Entonces, desde allá vamos a estar compartiendo espacio, yo en Costa Rica, y aquí vamos a estar hablando. Entonces, Norma, si quieres entramos de una vez con el tema y empezamos a hablar de este tema que nos trajiste, esa gran pregunta. ¿Y para qué sirve tu historia? Entonces, Norma, no sé si nos quieres empezar a contar cuál es esa historia tuya. Bueno, ¿para qué sirve mi historia? Es porque la historia de las personas sirven para algo. Los eventos y episodios que aparecen en nuestra vida, sean alegres o sean dolorosos, tienen un gran mensaje, tienen un gran propósito. Y lo que quiero compartirles es un episodio de mi vida. Y lo bueno, las cosas buenas que me dejó ese episodio de mi vida, que nadie me lo contó, se ha venido develando a través de un proceso especial y que hoy quiero contarlo con un gran propósito, con el propósito sobre todo para muchos jóvenes que me he encontrado en la vida con eventos parecidos y viven desde el enojo, la ira, el resentimiento, el dolor. Para ellos coloco en mi piel y mi alma. Me encanta, Norma, esto que nos dices, porque era lo que decía, al final todos tenemos una historia que contar y esa historia, ¿verdad? Ha producido algo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa historia tuya, Norma, que tienes que contarnos el día de hoy? Gracias, Olga. Bueno, la historia que quiero contarles es un episodio que sucedió durante el embarazo de mi madre. Pues durante su embarazo fui negada, abandonada e ignorada por mi padre. Y quiero preguntarles, ¿qué creen que siente un ser que está en la pancita de su madre y su padre la niega y su padre la abandona? En aparentemente un acto de justicia de un hombre que abandona a esa mujer que ama y esa mujer que queda embarazada. Yo creo que allí este ser sintió mucha ira, mucho enojo, y allí nació esa emoción en mí, el enojo, la ira, y solía vivir en el enojo.
hasta que me di cuenta que vivía en el enojo, que era una emoción inconsciente, pero que estaba ahí. Hasta que un día me di cuenta y quise mirarla, procesarla, abrazarla, comprenderla, mirar para qué me sirvió, para qué me estaba sirviendo y para qué me sirve. Porque no todo es malo. Hay cosas maravillosas, como les decía, hay un propósito especial que la vida me puso a vivir allí y para qué me sirvió. Entonces, ese para qué me sirvió ese evento de mi vida, allí nació uno de mis más grandes valores como ser humano y nació el gran valor de la justicia. Norma, y te pregunto, ¿qué fue primero? Porque vos nos hablas acerca de que hubo una emoción, que fue esa emoción la del enojo, ¿verdad? Que te hizo en algún momento darte cuenta de la historia que te estabas contando. ¿Es así o primero te diste cuenta de tu historia y tiempo después descubriste que gracias a esa historia permanecías en cierta emoción? No, lo primero que descubrí es la emoción en la que solía vivir. Y por ello yo invito a las personas que nos escuchan es hacerse esa pregunta, es muy poderosa. ¿Cuál es esa emoción en la que tú sueles vivir? Y ponerte en autoobservación para que te des cuenta cuál es esa emoción. Y me di cuenta que me enojaba con facilidad ante algunos eventos. Y me di cuenta en qué eventos me enojaba. Y era cuando había injusticias en mi entorno, yo me enojaba. Entonces dije, ¿qué pasa conmigo? Y a veces fruncía el ceño, hacía mala cara, me sentía incómoda. Entonces dije, ¿qué es lo que pasa conmigo? Y fue cuando se empezó a develar como en dónde nació, para qué nació, por qué estuvo ahí en ese aparentemente acto de injusticia, porque no, tampoco fue así, ¿no? Simplemente así tenía que pasar, así tenía que suceder. Ok, y qué importante, y yo quiero invitar a la gente que nos está viendo en este momento y que nos va a ver luego en diferido, ¿verdad? Como hemos hecho a través de nuestros espacios, a que busquen lápiz y papel, ¿verdad? Y a que puedan ir anotando estas preguntas tan poderosas, ¿verdad? Como la que acabas de hacer de ¿en qué emoción sueles permanecer, ¿verdad? ¿Cuál es la emoción en la que más estás? Para partir de aquí entonces que puedas empezar a hacer este recorrido, ¿verdad? En el que nos va a llevar Norma de para qué sirve nuestra historia. Entonces, Norma, vos te das cuenta que permaneces mucho en el enojo y a partir de ahí, ¿qué acciones empiezas a ejecutar? ¿Te empieza qué? A incomodar el enojo. ¿Qué empiezas a hacer a raíz de esto que descubres? Bueno, esto tuvo grandes costos en mi vida profesional, ¿no? Porque, bueno, antes te voy a decir, allí en aquel momento también, en aquel episodio de mi vida, nació mi mayor miedo. ¿Cuál es ese mayor miedo que nació en mí? Y el mayor miedo es el miedo a que me ignoren. Porque cuando me ignoran, yo siento como si no existiera. Entonces, en mi vida como estudiante y en mi vida profesional, todas mis actitudes eran de sobresalir, de ser el mejor, en el destacar. ¿Para qué? Para no ser ignorada, para que me vieran, porque sentía en mi inconsciente que si me ignoraban yo dejaba de existir. Entonces, ese espíritu competitivo mío de querer ser la mejor, querer ser la buena y de querer mostrar lo mejor, eso traía mucha soledad, traía mucha competencia. Y eso dije, así no puede seguir la vida. Entonces, ¿qué pasó? Y fue cuando empecé a revisar qué pasó conmigo, para qué esto, y no quiero seguir pagando estos costos tan altos porque eran costos altos. Si bien había unos grandes beneficios de ser un excelente estudiante, un excelente deportista, y en la vida profesional sobresalir, asumir proyectos de alto riesgo con tal de sacarlos adelante y mostrar, eso fue todo lo bueno que allí hubo. Pero pues estaba pagando un costo muy alto y dije, así no puede continuar mi vida, voy a revisar qué pasó, para qué pasó, cómo volver a resignificar mi historia y ahora en qué emoción me quiero parar, cómo trascender el enojo y cómo resurgir nuevamente y cómo emerger nuevamente, emerger como ese ser de luz que todos somos y que a veces por estos antecedentes de la vida nos ponemos capas y caretas y mostramos el ser que no es.
Entonces Claro. dije, esto no puede continuar. Norma, y contame, entonces vos descubrís que estás en esa emoción, te das cuenta el costo, digamos, que ha traído al permanecer esa emoción en tu vida, y a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas a...? Aquí en Costa Rica hay una psicóloga muy reconocida que ella dice que uno hace visco para adentro, ¿verdad? Entonces yo te quiero decir, ¿en qué momento fue que a partir de esa emoción y darte cuenta el precio que estabas pagando, empezaste a hacer visco por dentro para navegar qué había pasado contigo, ¿verdad? ¿Cuál era esa historia que tenías detrás? Bueno, la cuestión inició cuando empecé a estudiar el coaching y en una sesión me doy cuenta que mi mayor miedo era que me ignoraran y que por eso yo actuaba de determinada manera. Entonces, pues ahí se me rompió el alma, por supuesto. Empecé a buscar y la verdad hablé con la divinidad y le dije, ayúdame en este camino. Bueno, y me hice más coaching, por supuesto, y seguí develando. Y, y después apareció un tema ya físico, estaba somatizando esa emoción, la estaba somatizando y hasta que un día dije, no, porque vamos a terminar mal. Entonces le dije, alguien me dijo, Norma, ¿qué pasa con tu papá? Y yo caí en cuenta de que no lo conocía. Yo dije, abrí los ojos gigantes y dije, no lo conozco, no conozco a mi papá. Y entonces Julia pregunta que qué edad tenías. Julia, eso hace poco. Jovencísima estabas, diga, estaba jovencísima. Sí, sí. Julia, eso hace poquito, estaba muy joven. Entonces dije, esa persona me dijo, hay que buscar tu sangre porque tú no conoces tu sangre y tu cuerpo está reclamando tu sangre. Entonces yo me encomendé, no lo conocía y no tenía información porque mi madre no habla de esto, mi madre nunca me dijo nada. Entonces yo le dije a la divinidad, si es tu voluntad que yo lo encuentre y que sane esto y que mire qué pasó y que conozca la verdad, yo estoy lista para que tú me conduzcas. Y sin saber nada empezaron a aparecer pistas, personas con historias parecidas, cómo lo encontraron. Y me puse en manos de él y a seguir las pistas hasta que un día lo encontré. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué sucedió? O si quieres contarnos un poquito qué conllevó, porque tengo entendido que no fue así tan sencillo como pareciera, ¿verdad? Que llegaron las pistas y de un día a otro, mira, aquí está, esta es la persona. No, la verdad todo arrancó un día que me estaba arreglando el cabello y con esa persona, con Marilena, tenía muchos años de arreglarme el cabello y ella me empezó a contar una historia que a ella le había pasado con su hijo y que ella le negó el padre a su hijo y el hijo no lo conocía y ya el hijo tenía 40 años. Entonces que un día el hijo le reclamó que porque él, que le contara la historia de su padre. Y entonces ella empezó a buscar al papá de su hijo y lo encontró y provocó ese encuentro. Entonces cuando ella decía esto, yo dije, esto me están hablando es a mí. Y le dije, Marilena, ¿cómo lo buscaste? ¿Cómo lo encontraste? Esa historia es parecida a la mía. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame. Y entonces, digamos que aparecieron las manos y los ojos. Aparecen porque es que aparecen. Es un tema hasta milagroso. Me empezaron a aparecer pistas. Entonces yo solo tenía el nombre y el apellido. Un nombre y un apellido. Que por un día por error encontré una fe de bautizo y ahí apareció. Entonces yo le dije, solo tengo este nombre y este apellido y ahí dice, Paula, no conozco a mi padre y no sé absolutamente nada de él. Paula, colócate en manos de la sabiduría divina para que él te guíe. Es importante encontrar la verdad, Paula, a través del amor, resignificar. Bueno, y entonces me pasaron información que llegó por aquí, llegó por allá, buscábamos en todos los lados, sobre todo mis amigos y amigas. Norma, con ese nombre y con ese apellido, que era lo único que tenías, no sabías absolutamente nada más. Ah, y una tía me había dicho que verme a mí es verlo a él, es decir, ojos grandes, claros, mono, tez clara, estatura, entonces esa era toda la información. Ok. Entonces, bueno, y un día me llegaron una información
Y yo empecé a mirar y dije, no, ninguno de estos es, y guardé las hojas y ya dije, no, esto no, por ahí no es el camino. Y un día me empezó a hacer cucú la cabeza, volví, saqué papeles y empecé a mirar uno y dije, ay, este señor nació en tal lado, pero se ceduló en Ibagué, yo nací en Ibagué. Y entonces dije, ay, a esa edad tenía 21 años. Yo dije, wow, este puede ser, pero así no, este puede ser. Y empecé a buscar y entonces le dije a la persona, busquemos información de este señor, teléfonos y dirección. Y, y no encontramos. Duramos como 7 meses buscando, todo el mundo buscaba, donde pudiera buscaba, y no encontramos nada. Entonces yo le dije a la divinidad, estoy comprendiendo que tú no me quieres facilitar ni el teléfono ni la dirección. Sin embargo, yo buscaba en el directorio en esa ciudad, porque vivía en otra ciudad, todos los apellidos que tuvieran ese apellido, y todos los señores me contestaban, no, señorita, no, yo no soy. Asustados de que está llamándome una mujer a decir que sí soy su padre. Y entonces, sí, y me daban la bendición que para que ojalá lo encontrara, porque yo les contaba mi historia, no, es que usted tiene este apellido y a mí me pasó esto, y entonces, bueno, y no la encontré hasta que un día una persona me llamó y me dijo, Norma, te tengo una buena noticia. Y yo, wow, ¿encontraste el teléfono? Me dijo, no, está vivo y él vive en tal lado y vota en tal mesa en esa ciudad, porque ya eran las elecciones presidenciales en Colombia. Entonces yo, wow, y entonces ya hablaron. Y yo, pídale a mi Dios que me consiguiera el teléfono y la dirección, y no llegó. Conclusión, faltando 2 días para las elecciones, yo dije, me tocó viajar, porque es la única oportunidad que tengo de encontrarlo. Y viajé. Claro. Norma, y quiero pararte ahí un toquecito, porque me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuál era ese impulso? Porque de repente tenemos, ¿verdad?, personas que nos están viendo porque, insisto, no era tan fácil como lo contaste, pasaron meses. ¿Qué era esa fuerza o qué era eso que te daba el valor para seguir adelante, para querer encontrarlo? O sea, ¿qué era eso que te impulsaba? Yo creo que cuando un médico me dijo que me hicieron muchos estudios y me estaban encontrando un tema que no era agradable en mi salud, y me encontré la señora que me preguntó, ¿qué pasa con tu sangre? ¿Qué pasa con tu padre? Yo dije, no, si la solución, mi sanación está en encontrar a mi padre, yo estoy lista para buscarlo. Eso fue como lo que más me motivó. Sanarte, sanar esa herida que sentías que estaba en vos. Claro. Okay. Bueno, entonces llega el día de las votaciones. Perdón, Olga, quiero agregar que una vez que le conté esto a un amigo ya toda esta historia, y él me dijo, ¿y cómo sanar? Y a mí me llegó y yo le dije, si a mí me preguntas, yo sané con la verdad y el amor. Porque lo que encontré fue verdad y lo que encontré fue amor. Encontré verdad de un padre que me contó su historia, por qué abandonó, por qué me negó, por qué huyó, por qué se fue. Y encontré amor. Claro. Entonces, eso me sanó. Claro, pero entonces llegaste el día de las votaciones, ¿verdad? Porque ahí nos quedamos, llegaste el día de las votaciones, ¿verdad? Y todavía ahí, ¿verdad? No era como que llegué y fue fácil descubrir, es esta la persona. Pues no, porque no lo conocía físicamente, nada. Bueno, la noche anterior del sábado en la noche, la votación en Colombia son los domingos, llegué en la noche con una amiga que me acompañó, viajamos en bus a esa ciudad y duramos casi toda la noche viajando porque hubo trancón en carretera. La idea de nosotras era llegar muy temprano, antes de las 8, que es donde abren para empezar a votar, y llegamos más tarde, llegamos a las 10. Entonces mi amiga decía, Norma, ya perdimos el viaje porque esos viejitos madrugan a votar, y yo creo que él ya votó a las 8. Y yo le decía, tranquila, que si Dios me está guiando, lo encontraremos, y si no, me devuelvo. También le dije, me dijo, ¿y qué pasa si no te reconoce? Y yo le contesté, si me da una patada en la cola, me regreso, lo intenté, por ejemplo. Claro. Bueno, y cuando llegamos allá, entonces me dijo, ¿cuál es el plan? Yo le dije,
vos que eres comercial y eres más arriesgada, éntrate al lugar y trata de hablar con los jurados a ver si él ya votó. Y yo me quedo afuera y a todo señor que veía blanco, de 70 y punta de años, con ojos claros, yo, señor, usted es tal, señor, usted es tal. Y no, señorita, ¿en qué le puedo servir? No, señora, ¿en qué le puedo servir? Y yo, y entonces, bueno, todo eso pasó y no lo encontré ahí. Mi amiga adentro, la policía pues ya la vio como sospechosa porque preguntando en la mesa por una señora y que no sé qué, además nosotras de tierra fría, ya era tierra caliente, entonces llevábamos chaquetas, botas, entonces la policía la requisó, le preguntó qué quería. Bueno, al fin ya ellos entendieron, comprendieron y nos ayudaron a buscar. Entonces ya ellos pedían la cédula en la puerta y yo ya me hice con ellos con más confianza. Pues adivina qué pasó, era la única puerta para entrar a votar y no lo encontramos. ¿Cómo pasó por la puerta? No lo sé, porque mi amiga adentro, ella sintió en su corazón que el señor que se estaba aproximando ahí era él. Y me llamó y me dijo, amiga, entra. Y yo entré rápido y ella estaba con un señor y ella con una cara que yo dije estaba más conmocionada que yo, me dijo, amiga, es él. Y yo lo miré y le pregunté, ¿usted es el señor tal, 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 tal? Y él me contestó, es una zona del país que son muy amables y hablan muy lindo y siempre me dijo, sí señorita, soy yo, ¿en qué le puedo servir? Y entonces yo le dije, ¿usted conoció, se acuerda de la señora tal, 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 en tal ciudad, para tal época? Y me miró y me dijo, claro, fue el primer amor de mi vida. Y yo le contesté, pues... Le dije, pues, entonces yo soy su hija. Arranqué a llorar y él empezó a orar. Él abrió los brazos y empezó a orar al cielo. Y me dijo, toda la vida te estaba esperando. Eso fue. Qué bello, Norma, qué bello, pero tengo entendido que ahí además de ese momento tan de conmoción, ¿verdad? De estar y permanecer ahí un ratito en esa emoción, también pasó algo mágico, casi que de manera instantánea. ¿Qué fue eso que pasó ¿Aquí o allá? allá con él? Cuando decía que me sanó el amor es porque al encontrar un hombre que ora y dice toda la vida te estaba esperando, es muy hermoso. Claro, y qué lindo eso que dices, Norma, porque creo que se ha notado en toda esta historia que nos has contado, ¿verdad? Lo mucho que la fe, ¿verdad? Te mantuvo ahí presente, ¿verdad? Y un amor, y el primer amor hacia vos misma, porque vos lo dijiste, ¿verdad? Esas ganas de ser sanada, y para querer uno ser sanado y seguir en esa persistencia, ¿verdad? Y en esa búsqueda, son indicios de que hay un amor hacia vos misma, ¿verdad? Que vale la pena aquí rescatar, que creo que es por donde empieza todo esto, ¿verdad? Ese amor que te tienes y las ganas de transformarte, ¿verdad? A raíz de algo que te está sucediendo. ¿Cómo siguió después? Ya lo conociste, ya descubriste qué era lo que te habían dicho, ¿verdad? Que tenías que encontrar tu sangre y a partir de ahí, ¿qué pasas? ¿Qué procesos empiezas a hacer? Porque ahí no termina. Gracias. Yo les decía que encontrar la verdad es importante para sanar lo físico y el alma. Allí fuimos a almorzar y sin que yo le preguntara, él me dijo, quiero que sepas por qué me fui. Me fui porque era muy joven y no tenía cómo mantener un hijo y a una mujer. Por eso me fui. Entonces, cuando yo escuché esa verdad, porque esa es la verdad y la verdad sana, yo dije, gracias Padre Dios, porque tú me estás diciendo lo que yo necesito para sanar y es la verdad y el amor.
Y en vez de esa ira y ese enojo que yo sentía inconscientemente, sentí compasión por el hombre que era mi papá. Sentí compasión y misericordia. Comprendí esa ira y ese enojo se transformó en compasión y misericordia. Porque un hombre a esa edad, pues, comprendí por qué lo había hecho. Claro que sí. Y fue instantáneo, porque muchos podrían estar pensando, ¿verdad? Que en ese preciso momento fue como si todo se disolviera. ¿Fue así? ¿O tuviste que seguir trabajando? No, yo creo, Olga, que todo es un proceso. No es que ya se quitó un telón y ya. Es un proceso, pero sí cambió mi vida bastante, cambió tanto así que yo nunca tomé los remedios que me medicaron, nunca los tomé. Y, y no los he tomado, siento muchísima mejoría. Entonces, creo que resignificar esa historia, pararme en otra emoción que es la compasión, la misericordia, el amor, eso sana porque el cuerpo habla. El cuerpo habla y hay que escucharlo. Yo creo, y lo dicen muchos expertos, que las enfermedades son un llamado y hay que pararle bolas, hay que escucharlas y tú mismo te sanas. Pues con la guía de yo soy creyente del Padre Celestial, por supuesto. Y mira que quiero aquí resaltar una cosa. Ese hecho, cuando mi madre queda embarazada y la abandonan, quiero que todos piensen qué siente una mujer joven de 18 años que queda embarazada y el hombre de su vida la abandona, la deja sola. Yo me imagino que también sintió ira, se sintió sola y muy triste, por supuesto. Pero después de que mi madre trasciende eso, aparece toda su fuerza, todo su valor y toda su alma guerrera para seguir adelante con ese embarazo. Muchos no siguen con el embarazo. Ella sigue con su embarazo. Entonces, yo creo que allí, por parte de mi madre, ese incidente hizo que naciera en mí el gran valor de la valentía. Yo soy una mujer súper valiente. No conozco un momento de mi vida, y he estado en momentos difíciles, donde yo no esté al frente, que yo no esté lista para enfrentar. O sea, a mí el miedo no me asusta, a mí el miedo me engrandece. Entonces, esa valentía de mi madre de seguir adelante a pesar de que la juzgaran, su familia la juzgó, la criticó, la comunidad, la sociedad la rechaza, ella decidió seguir adelante con su embarazo. Entonces, ahí nace el gran valor que yo poseo, que define gran parte de mi carácter, es la valentía también. Quería resignificarle eso a mi madre porque no, eso lo vi hace poco, la verdad. Ese valor de mi madre lo vi yo hace poco. Y este proceso lleva añitos, como 2 añitos, 3 añitos. No se desesperen que dura un poquito. Claro, y Norma, y muchísimas gracias por eso que nos compartes, y no hay duda de que eres una mujer súper valiente. Y yo aquí te quiero preguntar, porque al principio hablabas de tus valores, ¿verdad? De que algo que habías descubierto en el para qué sirve tu historia era también la parte de la justicia, y ahora nos hablas de la valentía. Sin embargo, esto no es algo que lo sabías, por ejemplo, esto de la valentía, dijiste, lo acaba de ver hace poco, no es algo que lo supieras de siempre. ¿Qué te llevó? O sea, ¿o cómo lo descubres? ¿Qué logras ver ahí que decís, mira, o sea, mi mamá es valiente y eso yo, ¿verdad? Lo aprendí de ella. Es decir, yo sí me he dado cuenta que yo era muy valiente. Desde niña fui muy valiente. Pero que yo reconociera que ese valor en mí, que se encarnara en mí, se encarnó en esa época del embarazo de mi madre, sí lo vi hace poco. O sea, cuando hice conciencia que allá fue donde nació ese valor. Y, y lo que quiero decir acá es que todo lo que te pasa en la vida, todo, tiene un gran propósito. A veces creemos que en los momentos tristes y dolorosos nos volvemos víctimas. No, hay que buscarles el gran aprendizaje. Tienen un gran propósito y ese aprendizaje es para algo bueno, por lo difícil que sea. Entonces, los invito
a que en los momentos difíciles busquen ese tesoro escondido, porque para mí fue un gran tesoro. Cuando empiezo a buscar ese gran tesoro, encuentro que en mí hay el gran valor de la justicia que se encarnó en esa época, la valentía, el coraje, que eso definió gran parte de mi carácter, de la mujer que hoy soy, que decido sanar y que la divinidad me da la oportunidad de sanar a través de la verdad. Hay un gran maestro en la historia que dijo: la verdad os hará libres, y a mí me ha hecho libre. Así es. Norma, y ahora estaba pensando yo que te escuchaba, que de repente todos tenemos una historia, ¿verdad? O sea, nuestra vida es una historia, o diferentes historias, ¿verdad? Que nos vamos contando, que vamos vivenciando, y estamos claros que muchas veces esas historias pueden o impulsarnos a lograr muchísimas cosas que queremos, o limitarnos, ¿verdad? Porque al final la historia que nos contamos genera pensamiento, el pensamiento genera emoción, la emoción acción, y así vamos. Entonces yo quisiera preguntarte, para mí, para todos los que te estamos escuchando, ¿cómo podemos empezar a resignificar nuestras historias? Porque de repente hoy sabemos que tenemos una historia, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo empezar a resignificar esa historia en algún momento? O sea, ¿cómo hiciste vos para hacer ese giro? Empezaste a buscar la verdad, la encontraste, y a partir de ahí, ¿qué pasos? O sea, si fueran pasos, ¿qué pasos son los que necesitamos? Yo creo que comprender, hacer conciencia, y hacer conciencia es coherencia entre mente, verbo, emoción y acción, que tenía que pasar, que así tenía que pasar en el libro de mi vida, en esa página de mi vida. Reconocer la verdad de lo que pasó, y luego decir gracias. Creo que dar gracias para mí fue vital, porque si no hubiese sido así, a lo mejor, si no hubiese sido así la actitud de mi padre, así la actitud de mi madre, hoy no estaría aquí con ustedes. A lo mejor no hubiera dado la oportunidad de la vida. Hoy tengo vida. Entonces, dar gracias de ese aprendizaje, resignificar, hacer conciencia, empezar a sanar. Ya cuando me da la ira, enojo por algo, logro hacia atrás mirar un poquito y revisar qué me está provocando esa emoción, y me doy cuenta que no es nada, sino que todavía hay un rezago de la historia, del evento, del hecho, y logro mirarla y echarle mano a otra emoción. Entonces entro en la conciencia, y cuál es la emoción que yo quiero cultivar de ahora en adelante, es la alegría, el gozo. Entonces el paso fue aprender a vivir en la emoción de la alegría y del gozo y del agradecimiento. Y me encanta, porque ya iba esa pregunta, o sea, entonces dejaste la emoción del enojo a partir de la resignificación de tu historia, y estás viviendo actualmente entonces en la alegría. ¿Y qué cosas haces para continuar viviendo, verdad? Desde eso que dijiste, de ahora en adelante yo quiero que mi emoción que prevalezca sea la alegría. ¿Qué haces para poder estar ahí? Bueno, me di cuenta que cuando soy auténtica y espontánea, yo soy alegría. Yo soy cumbia. Cumbia es un ritmo en Colombia de mucha alegría, de percusión, y eso wow, ahí sale todo mi espíritu a florecer realmente. Y me di cuenta que pocas veces era auténtica en la alegría, porque había ese rezago de pronto del enojo, del resentimiento. Entonces empecé a provocar más espacios de alegría y a ser espontánea y alegre. Entonces tú verás que yo me río, me burlo de mí misma, me burlo del otro. Cuando sale una canción que me encanta, la bailo, la canto, y no me importa quién está presente, porque es que ese soy yo, ese es el ser que yo soy. Entonces, de ahí trato de vivir la alegría un poco más. El sol, para mí el sol es un ser maravilloso que me acompaña y me encanta, y vivía sin disfrutar del sol. Hoy en día me acuesto
me acuesto en un parque a disfrutar del sol, a sentir la alegría del sol. Eh, Empezar a vivir instantes de alegría realmente, a vivir más el presente porque vivía como en otro, en un pasado o en un futuro. Eh, O sea, que tu historia entonces te abrió un mundo de posibilidades que no podías resignificarla. Abrió un mundo de posibilidades que antes no existían para vos. no era consciente de que existían. Es más, es como abrir, que tienes una camisa y tú abres la camisa y empieza a salir la luz. Creo que es algo así lo que pasa. Claro. Bueno, quiero hacer nada más un espacio para decirle igual a los que nos escuchan que si tienen alguna pregunta para Norma, pueden ir haciendo sus preguntas. Norma, yo quiero preguntarte, si te encontraras hoy una persona, ahorita sé que estamos en pandemia, pero de repente salís a hacer compras y encontrás una persona que te cuenta su historia y vos conectás con para qué sirven las historias y para qué te ha servido a vos tu historia. ¿Qué le dirías a esa persona si ves que está como atascada y que la historia que se está contando no le está abriendo ninguna posibilidad? Mira, gracias por esa pregunta porque me conduce a contar una historia. Mi historia ha servido para acompañar a jóvenes que han vivido episodios similares. Jóvenes de 17, 18 años. Y un día tuve la oportunidad de acompañar a un chico que llegó mal y traía mucha ira en su corazón por su papá. Y entonces cuando él me dice que tenía mucha ira en el corazón por su papá, porque su papá lo abandonó y que nunca le dio ni un pañal, ni le dio un tetero, ni le pagaba la universidad, ¿cómo quería que se sintiera con ese padre? Y entonces ahí yo comprendí y dije, wow, para esto sirve mi historia, porque la historia es de él, me está reflejando lo que yo viví, y entonces estoy segura que esto pasó con un propósito. Y entonces empecé a hacerle preguntas para que él mismo se diera cuenta. Y le pregunté, ¿qué es aquello? Tú dices que tu padre nunca te dio nada, de acuerdo. ¿Qué es aquello que tu padre sí te dio? Y él me decía, no me ha dado nada, Norma. No me dio un pañal, no me dio un tetero, no me secó una lágrima, no me paga la universidad. Y yo volví y le pregunté, busca más atrás, ¿qué es aquello que tu padre sí te dio? Y abrió los ojos como si se iluminara su corazón. Me dio la vida. Y ahí pudo empezar el camino. Él pudo empezar el camino de ver que sí le había dado algo y le dio algo muy importante. Y entonces pues viene toda esa búsqueda del perdón, del agradecimiento y de volver a resignificar eso, porque su padre sí le dio mucho, le dio la vida. Para eso ha servido mi historia. Hermoso. Y por aquí nos preguntaba Paula que si podemos tener varias historias. ¿Qué opinas, Norma? Sí, claro. No, yo creo que la historia es una con varias páginas. Es como yo me la imagino. Yo tengo un libro, pues digamos, todos tenemos un libro que yo lo llamo el libro de la vida. Y tiene páginas, y tiene párrafos, y tiene capítulos. Y tu vida está llena por muchas de tus acciones, por supuesto, tu historia, por lo que has tenido que vivir en la comunidad que vives, en el entorno que estás, y se escribe con eso se escribe. Y siempre la escribes tú, no es que se la escriba al otro, siempre la escribes tú. De ti depende que se escriba. Alguien preguntará, pero Norma, tú escribiste que ibas a ser abandonada cuando estabas en el vientre de tu madre. Y la respuesta es sí, uno lo escribe. Lo que pasa es que se le olvida. Porque uno escoge
lo que quiere vivir y lo que quiere aprender, porque todos somos seres espirituales, habitando cuerpos. Y como espíritus, esto es como la universidad de la vida, venimos a aprender, entonces tenemos que pasar materias, y hay unas más difíciles y unas más fáciles. Está el recreo, pero está la química que no me gusta y se me dificulta. Es un libro escrito por capítulos, páginas, párrafos, frases, y tú la escribes. Inconscientemente y conscientemente. Inconscientemente es como lo que, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero cuando es, ¿y para qué? ¿Cómo la quieres seguir escribiendo? ¿Cómo quieres pasar una línea y decir de aquí para adelante, mi historia es otra? No la puedes borrar porque no podemos borrar la historia. Y además, la mía yo no la quiero borrar. Es más, no la quiero cambiar. Fue perfecta. Es perfecta la mía. Entonces, historia no es sino una, y es el gran libro de la vida. Claro, qué lindo, Norma, lo que nos dices. Y más bonito todavía, ahora que te he escuchado, es pensar que nuestra historia, ¿verdad? No es punto final, ¿verdad? Fin de cuento de película, ¿verdad? Que esta es la historia y fin. No, sino que existe esa posibilidad, ¿verdad? De resignificarla, de continuar construyendo y, como decir, de escribir aún hojas en nuestra propia historia, ¿verdad? Entonces, me encanta porque eso, ¿verdad? Nos abre, ¿verdad? Oportunidades para darnos cuenta que no es esto, que esto es solamente un pedacito de, ¿verdad? Y que podemos seguir construyéndola. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo controlar el enojo con mis padres biológicos que me dejaron? A pesar de que tuve unos excelentes padres adoptivos, no sé cómo controlar ese abandono. Bueno, se trata de controlar, se trata de vivir. Pues mi experiencia, sin que eso sea la verdad, ¿no? Mi experiencia es, no controles, vive. ¿Vive qué? Hay que vivirlo. ¿Qué hay que vivir? Si a mí me preguntan hoy, con base en mi historia, en mi sanación y en mi proceso, hay que regresar a conocer la verdad sana, porque nos pueden contar verdades. No sé si se acuerdan la película de Coco, en México, mexicana, hermosa. Esa película es absolutamente divina. ¿Qué le habían contado a ella de su padre? Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con su padre? Cuando se descubre esa verdad, todo se vuelve magia. Entonces es, la verdad os hará libre, liberarnos de esa ira, de ese enojo, porque creemos que no sabemos en qué circunstancias estaban los padres cuando te abandonaron. Mira el mío, dijo, me fui porque sentí miedo, porque no era capaz de sostener una hija y una mujer, una esposa. Esa fue la verdad. Y no porque dijera de malo me abandonó. No, conocí la verdad. Y mira que Steve Jobs, acuérdense que él es un hijo adoptivo. Sus padres, porque lo cedieron con una muy buena intención, que ellos no podían pagarle una buena universidad y que si lo adoptaba una familia rica le iban a pagar una buena universidad. Esa fue la intención de sus padres biológicos. Entonces, escuchemos la verdad, busquémosla, coloquémonos en la voluntad divina y empecemos a navegar para que, si así es, se encuentre la verdad. Sanar, perdonar, resignificar y pararnos en otra emoción ya. Y empezar a viajar y actuar de otra manera por este camino. Norma, y aquí yo te pregunto, ¿qué sucedería si no tengo acceso de repente de una forma tan directa donde yo pueda buscar esa verdad? En tu caso nos hablaste de ir y buscar a tu padre, que dichosamente lo encontraste vivo, ¿verdad? Y tuviste acceso a esa verdad. ¿Qué pasaría con una persona que en este momento quizás sus padres o su padre o su madre no están, ¿verdad?, con vida? ¿Dónde busco esa verdad? ¿Qué me puede servir de apoyo para poder resignificar? Wow. Bueno, a mí me ha servido muchísimo vivir el presente, estar más en el presente. La meditación me ha ayudado muchísimo, por supuesto, porque ahí empieza a quitarse los velos y a haber mayor claridad sobre tu vida.
y empiezas como a, no sé cómo decirlo para que no suene como a develarse en ciertas cosas. Y si estás para que se develen, se van a develar. Así de sencillo. Si no, no. Pero sea lo que sea, resignifiquen. Mira, yo voy a decir una cosa. Si no, no se puede solos. La verdad que no se puede solos. Hay que buscar ayuda. A mí, en mi vida personal, el coaching me ayudó. Me ayudó muchísimo. Total. Aquí hay 8 coach, 9 coach conmigo en Desafiando Fronteras. Y es una herramienta que nos puede ayudar. A mí me ayudó. A otros les ayudará otra cosa, pero no lo sabría. Mira, alguien que preguntó sobre la ira con sus padres biológicos y con sus padres adoptivos, creo que entendí. Mira, el padre que aparece en la vida o los padres que aparecen en la nueva vida como los que adoptan, los padres adoptantes, ellos también tienen un papel en tu vida. Mi papá, yo tengo un padre del cual yo llevo su apellido, que fue el padre con el hombre con que mi mamá se casa posterior. Y le voy a decir, el que me enseñó a mí en la vida, me enseñó la nobleza. ¿Ustedes creen que cómo se enseña la nobleza? Se enseña la nobleza siendo noble. No hay otra forma de aprenderla. Y mi padre que me adopta, me enseñó la nobleza. Me enseñó que siempre sonreía. Y siempre sonríe. Él tenía esa misión en la vida. No tenía la misión de darme la vida. Tuvo la misión de darme la nobleza. Pues que hasta ahora reconozca. Claro. Norma, si te tuviera que pedir, ¿verdad? Nuestro título de hoy, ¿para qué sirve tu historia? Y si te tuviera que pedir que en una frase me dijeras, ¿para qué sirve tu historia? Mi historia sirve para sanar, liberar y ser feliz. Qué bello. Para sanar, liberar y ser feliz. Y seguir construyendo, porque supongo que es algo que construyes día con día. Total. Eso sirve para construirme, por supuesto, para seguirme construyendo y para acompañar a otros a construir parte de su página de la vida, o sea, del libro de su vida. Para eso me ha servido. Todo tiene un propósito, no se nos olvide. Mira, algo tan sencillo como que el carro se varó y podemos estar furiosos porque el carro se varó. Eso tiene un propósito, pararle bolas. El carro se varó, debía ir a ese lugar, tal vez no, por eso se varó el carro. Algo pasó, todo tiene un propósito, por elemental que sea. Y si es trascendental, pues tiene su propósito, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Y mira que quiero decir algo, perdóname, Olga. No te preocupes. La emoción como tal no es mala, o sea, la ira, el enojo no es que sea el todo malo, es cómo vivo yo y cuándo, porque una persona en un momento voy a decir una anécdota que me sucedió, yo lo comprendí ya después. Hay gente que le tiene mucho miedo a lo que llamamos las personas de la calle si son violentas, ¿cierto? O sea, si te van a quitar algo. Yo no. Estando muy joven, yo me enfrenté con uno y me puse tan furiosa que el hombre salió pilado, corriendo, dijo, si no corro me van a sacar los ojos. Entonces, no es que haya sido malo, o sea, hay cosas muy buenas. Y yo digo, gracias a Dios, yo era bravo, si no ese señor me quita hasta la gafa. Claro, quizás es la forma en que el comportamiento, al final ninguna emoción es mala ni buena, ¿verdad? Todas están por algo y es parte natural, ¿verdad? De nosotros las personas. El punto aquí es quizás cuál es el comportamiento que tenemos a raíz de esa emoción o qué precio o qué factura nos paga el permanecer tanto, ¿verdad? Porque como decías vos, el estar enojado y que nos suceda de vez en cuando no pasa nada, pero vos permanecías en esa emoción. Y ahí estamos ya entonces hablando de otro tema, termina siendo, en lugar de una emoción yo pensaría que ya tu estado emocional y ahí sí, ¿verdad? Es necesario entonces empezar a ver qué hacemos con eso. Y me encantaba inclusive la recomendación de que diste, ¿verdad? De que a veces
esto no se puede llevar solo, ¿verdad? Entonces, que le decías a la gente, busca ayuda, ¿verdad? Busca ayuda porque es posible, ¿verdad? Trabajar y pasar de una emoción a otra a raíz de esta historia que, ¿verdad? Que es la que me he contado, que es la que me sucedió, pero necesito ayuda. Norma, yo creo que ya nos queda poquito tiempo, ¿verdad? Y antes de que se nos acabe, quiero recordarle, ¿verdad? A todos que la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? El próximo jueves, a la misma hora, y como es el Chavo, y por el mismo canal, creo que era, entonces va a estar Norma desde su cuenta hablando con nuestra querida compañera Cintia, ¿verdad? Entonces, para que no se lo pierdan, ahí les vamos a estar, el tema es sorpresa, aún no vamos a develar el tema, pero lo vamos a estar anunciando en nuestras redes, así que síganos, por favor, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos publicado, es Norma Linares, Iván Dugarte, Mari Coaching, Yamila Silverman, Julia Rafa, Mayra Casillas, se me van quedando, Cintia Velázquez, ¿quién se me queda? Olga Herrera. Olga Herrera, 8, pero me falta una por ahí que dejé perdida, Sandra Casillas. Entonces, esos somos los 9 para que por favor nos sigan en redes, ¿verdad? Y sigan desafiando fronteras, que va a seguir buenísimo. Ya casi entramos a una segunda etapa y van a venir cosas interesantes, muchísimas sorpresas. Pero bueno, Norma, ¿qué quisieras decirle, ¿verdad? A los que nos escuchan en este momento como para ir concluyendo. Que hay que ponerle voz al dolor, voz al sufrimiento, voz a la alegría, voz a todo, porque lo que a ti te pasa, le pasa al otro también. Y cuando tú sientes que no estás solo, que a otros le pasa igual, estás acompañado. Y ese otro también se puede ayudar a sanar. Entonces hay que ponerle voz, por eso este espacio se llama Desafiando Fronteras, nos faltó Fronteras del Alma, y voces que inspiran. Todos buscamos inspirarlos con nuestras historias. Así es, todos buscamos inspirar desde nuestras historias, e inclusive yo me gustaría agregar, ¿verdad? Que independientemente de lo que nos pase, ¿verdad? Al final terminamos siendo la historia que nos contamos, entonces creo que vale la pena buscar cómo resignificar esa historia, porque al final soy la historia que me cuento, ¿verdad? Y actúo basado en la historia que me cuento. Entonces creo que ahí es importante en que empecemos a trabajar en ella. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia te estás contando? Saca una hojita y empieza a escribir qué historia te estás contando. Y en qué emoción sueles vivir y empieza a analizarla. Claro. E inclusive, Norma, ahora me pone a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos en la vida, ¿verdad? Y hay cosas que no logramos, ¿verdad? O hay cosas que no nos suceden, o estamos, ¿verdad? Como decías vos, en cierta emoción, pero nunca nos hemos detenido a ver qué es eso que me estoy contando, qué es eso que me estoy diciendo. Y yo quisiera también invitar hoy a esa curiosidad, tal vez nunca nos hemos detenido a escribir cuál es mi historia, ¿verdad? ¿Qué me estoy contando? Y quizás a partir de ahí podemos descubrir un sinnúmero de cosas y una sanación increíble como la que te ha sucedido a vos, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Y que definitivamente nos inspiras con esa historia, ¿verdad? Para que sigamos adelante y busquemos, ¿verdad? ¿Qué es eso que tenemos que sanar? ¿Qué es eso que nuestra historia nos está queriendo decir? Hay un detallito acá, 30 segundos más, es cuando una persona, tú ves que una persona actúa de determinada manera que a ti te incomoda, ya sea la actuación que esa persona tenga o que haya una definición de tu carácter, del carácter de esa persona, por favor, para un segundo y revisa qué hay detrás de esa persona, qué hay detrás del enojo de esa persona. Y detrás del enojo de esa persona puede haber mucho miedo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa emoción? Ponte los zapatos antes de reaccionar. Y generalmente hay mucho miedo. Cuando tú revisas que esa persona está actuando desde donde está actuando por mucho miedo, no eres capaz de reaccionar fuerte. ¿Sabes qué me ha pasado? Puedo reaccionar desde la compasión y desde el amor, porque digo, ¿qué hay detrás de este ser? ¿Qué tanto dolor hay para que esté gritando o para que esté huyendo o para que esté? Y ya en mí se desvanece de pronto el de contestarle fuerte, sino naces una profunda compasión. Así es. Bueno, Norma, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Besitos, te abrazo. Gracias por compartir tu historia.
y por dejarnos tantísimas enseñanzas y aprendizajes a través de tu experiencia. Te quiero montones, te admiro, mujer valiente, y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto, próximo jueves. Chaito. Pues, chao.